Sí, yo creo que sí, y me explico. A la hora de analizar el sueldo de cualquier profesional, y los sueldos de los deportistas son sueldos muy analizables porque normalmente hay mucha información pública y además hay mucho interés por analizarlos porque atrae mucho la atención del público, yo creo que hay que mirar a dos factores. Uno, que no atañe solo a los deportistas, sino que atañe a los asuntos de igualdad o de desigualdad, es decir, la disparidad entre los ingresos de determinadas personas con los ingresos de otras personas de la sociedad. En ese sentido, bueno, vivimos en el mundo que vivimos, donde además pues parece que en los últimos años hay mucha concienciación sobre la ausencia de igualdad, y a mí me parece que en ese sentido conviene mirar a los sueldos de los deportistas y a los sueldos de la gente que gana mucho dinero ¿cómo decirlo? Como lo que uno gana por lo que el mercado demanda. Entonces, si lo que demanda el mercado es una aptitud que tú tienes y está dispuesto a pagarlo, entonces estaría justificado, pero hay que mezclarlo con criterios de redistribución de riqueza. Y aquí cada uno tiene sus ideas políticas, pero no es necesariamente malo para una sociedad que un deportista gane mucho dinero. Lo que sería malo es que hubiera mucha gente que ganara mucho dinero y no hubiera un sistema fiscal que permitiera que parte de ese dinero retribuyera o contribuyera, perdón, al desarrollo de gente menos favorecida. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no es negativo que un deportista gane mucho dinero. Lo que sería negativo es que no hubiera un sistema fiscal que permita que como consecuencia de recaudar en la gente que es más favorecida, se pudiera ayudar a los menos favorecidos. Es una idea de carácter social, político, etcétera, y que entra en consideración aquí. Y la otra es, a la que he hecho menciones, si el deportista genera o no genera lo que se le paga. En España, en concreto, yo creo que durante muchos años las entidades deportivas han sido objeto bueno, han tenido unos niveles de deuda y unos niveles de pérdida que podrían poner en cuestión si los deportistas se merecían ganar ese dinero. También se puede decir si a lo mejor si hubieran mejorado otras gestiones de la entidad deportiva, sí que hubiera permitido pagar ese dinero. Pero el hecho es que muchas de las entidades deportivas han perdido mucho dinero en los últimos años. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí que creo que las entidades deportivas deben revisar sus cuentas de resultados y ver si son capaces de pagar o no esos salarios. En la medida en que lo sean, en la medida en que generen ingresos, en la medida de televisiones, de patrocinadores, del público en general, de ticketing, de merchandising, y en la medida en que los deportistas sean el principal factor para la obtención de esos ingresos, me parece que es razonable que se les pague como consecuencia de su aportación, y por lo tanto no creo que debería haber ningún problema. Dicho eso, también es cierto que en general en el mundo y en particular en España, en los últimos años, aunque da una sensación de que los deportistas no han sufrido la crisis, que ellos siguen ganando salarios enormes, etcétera, está muy alejado de la realidad. Los salarios medios de los deportistas profesionales de todos los ámbitos en España han bajado considerablemente. Es cierto que hay casos muy significativos y muy conocidos donde parece que no hay ningún impacto, son los casos de los jugadores, digamos, de élite absoluta, pero si tomas promedios, que es como se deben analizar muchas veces estas cosas, los salarios de los deportistas han sufrido considerablemente en los últimos años de crisis en el mundo y en particular en España.